se habla del primer hombre y de la primera mujer. Y parece que yo estuve en Dinamarca con respecto a esto, y me acuerdo que en Dinamarca yo conversé con científicos ateos, no estamos hablando de científicos católicos, y hacían toda la cuestión de la biología molecular. Y ellos me decían que la teoría más cercana a la realidad es que hubo un primer hombre y una primera mujer. Entonces, yo me inclino más a pensar de que Adán y Eva fueron sujetos reales y fueron realmente la primer pareja creada por Dios. Ahora, y con esto concluyo la idea, supongamos que Adán y Eva, que el pecado original haya existido, pero que Adán y Eva sean la cabeza del primer grupo. Bueno, eso no contradice ni la escritura ni la ciencia, no contradice absolutamente nada. Era la primera cabeza, o sea, ellos eran la cabeza de un grupo de seres humanos. Como pecaron ellos, pecaron todos, por ser ellos la cabeza. Es un poco así la explicación. Ahora, tiene más sentido decir que fueron los primeros seres humanos, porque de esa manera el pecado original se transmite por generación, o sea, uno hereda la naturaleza caída de Adán y Eva. Entonces, como conclusión, Moisés no pudo haber escrito su propia muerte en el Pentateuco. Esto sería absurdo, el pensar que él escribió su propia muerte. Pero sí escribió, uno dice, bueno, la mayoría del Pentateuco. Ahora, no quiere decir que no haya habido otras manos, pero el autor formal, si uno quiere, es Moisés. Mi contestación a tu pregunta es, hay que apegarse a la tradición y apegarse al sentido literal, a menos que nos conste lo contrario, ¿no? Que realmente uno tenga que buscar otras alternativas. Bueno, gracias, padre. También quería preguntar sobre este tema de la teología fundamental y la apologética. Bueno, Sí, yo lo sigo bastante a usted por el tema apologético y bueno, a mí me enseñaron que la apologética es como que desapareció y formó o pasó a ser parte de la teología fundamental, que de eso se encarga ahora la teología fundamental y que es la que está ahí en esa frontera de diálogo con ateos, protestantes, agnósticos, cristianos, no cristianos. Eh, pero perdón que te interrumpa, Javier. sí, Chicos, es obvio que Adán y Eva, y aparece eso en la escritura, aparece que tuvieron hijos e hijas. Lean la escritura. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas y se reprodujeron entre hombres y mujeres. Por favor, ese es el ABC de la escritura, muchachos. Discúlpame, Javier, pero no, no leí hay cómo, problema. leí cómo se reprodujeron Caín y Abel y dije, no puede ser. O sea, la escritura dice claramente que tuvieron hijas también Adán y Eva. En fin. Lo que yo quise decir es que ellos fueron los primeros dos seres humanos, ellos dos, Adán y Eva, ¿no? Después tuvieron hijos e hijas y ahí es como vino la humanidad, ¿no? Perdón que te interrumpí. No hay problema. Eh, yo sé que, o tengo entendido que en la práctica, obviamente, como que no resulta ser lo mismo aplicar la teología fundamental al diálogo o al debate con un protestante, con un agnóstico o ateo, a como lo es con la apologética de siempre. Pero bueno, esto también me lo enseñaron como que de una forma más diciendo, bueno, pero la apologética ya es algo viejo, era como para la apologética burlona, como para pelear, y incluso me pusieron de mal ejemplo al padre Javier Olivera. Y bueno, yo no estoy de acuerdo, pero tengo esta inquietud también de saber si hay una mala interpretación también de lo que es la teología fundamental en este diálogo. Eh, y bueno, esto no sé bien cómo sería. Sí, hay una mala interpretación porque cuando nosotros vemos a los santos padres, por ejemplo, si lo vemos a San Justino, y no solamente a San Justino, por ejemplo, está el mismo San Ireneo de León, que tiene el adversus herejes, contra los herejes, ¿no? O por ejemplo, si uno se pone a pensar en San Jerónimo tiene el contra Rufino, que era un hereje, el diálogo contra los pelagianos, que eran otros herejes, ¿no? O tenían el contra Joviniano, ¿no? Lo mismo, por ejemplo,
Tertuliano tenía otro libro, Prescripción contra los herejes. Es decir, que vamos a ignorar a los padres apologetas de los primeros 3, 4 siglos. Me parece que no los podemos ignorar. La teología fundamental hoy en día nos ayuda a hacer apologética de modo positivo. Por ejemplo, ¿qué significa la apologética de modo positivo? Significa buscar también los puntos en común que tenemos, sea con los judíos, con los protestantes o con quien fuere. Pero eso no significa renunciar a la apologética tradicional, porque nosotros no nos tenemos que olvidar que los primeros cristianos, ¿por qué razón fueron a los leones? ¿Por qué razón los mataron? No por creer en Jesucristo, porque si hubiesen creído en Jesucristo, ellos no hubiese pasado nada. Lo que sucedió es que ellos decían que todas las demás religiones eran falsas. Ellos decían, solo el catolicismo es la verdad, solo Cristo es el Salvador. Fue ahí que dijeron, estos son distintos, o sea, estos no adoran a los dioses romanos, no aceptan a las demás religiones, por eso los persiguieron. Entonces, renunciar a la apologética tradicional sería renunciar al mandato de Jesucristo, que Cristo dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, quien crea y se bautice se salvará, quien no se condenará. O sea, no podemos renunciar a eso. Es distinto, si uno quiere, el modo como hacer apologética hoy. Por ejemplo, yo estoy en contra de la apologética que no es apologética, eso en realidad, ¿no? Sino que la polémica, que por ejemplo aparecen dos protestantes o por ejemplo un católico y un protestante y se la pasan una hora en un canal de YouTube insultándose. Eso es una polémica, eso no es apologética. Ahora, la apologética en cuanto tal que, por ejemplo, tanto lo que hago yo, lo que hace el padre Javier, pero lo que hace el mismo Dan Turbina. Lo de Dan Turbina es perfecto para mí, porque él escucha a la persona que argumenta y él después contraargumenta. Eso está perfecto, porque ahí uno puede mostrar la verdad del catolicismo. Ahora, obviamente tiene que estar la humildad, tiene que estar la caridad, todo lo que uno quiera. No hay que creerse mejor que nadie, pero la apologética tradicional, la Iglesia nunca ha dicho en el Concilio Vaticano II que hemos renunciado a eso. Todo lo contrario, el Concilio Vaticano II debe ser interpretado a la luz de la tradición. Y los padres apologetas han sido hasta mártires justamente por sus escritos, ¿no? Así que están equivocados los que dicen eso del padre Javier, ¿no? Pero concluyo diciendo, hay que evitar el insultar, el atacar al rival. No hay que atacar a la persona, hay que atacar en todo caso el error. Al que yerra no hay que atacarlo, sino hay que atacar su error, ¿no? Ese es el punto. Bueno, padre, no sé si me quedará algunos minutos o si no ya voy cortando. Sí. Tenemos unos minutos más adelante. ¿Tenés Bueno, alguna luego entonces la última pregunta y ya le doy paso a algún otro hermano. Bueno, ahora yo estoy empezando a estudiar la filosofía moderna. Entonces, bueno, yo creo que vi que usted es doctor en filosofía, ¿puede ser o no? licenciado, no soy doctor. Licenciado. Bueno. Tengo una licenciatura y bueno, el doctorado no, porque me he dedicado más a la historia de la iglesia después de hacer la licenciatura, ¿no? Pero licenciado. Bueno, sobre qué tengo que tener en cuenta, más que todo para no desviar mi pensamiento con este pensamiento de la modernidad, teniendo en cuenta esto de que cambia de como se venía pensando en el medioevo, de tener a Dios en el centro y bueno, y que pasa este giro copernicano y ponen al hombre en el centro, que creo que eso es el primer error, el más grande error que tiene, pero que tengo que tener en cuenta en torno a los diferentes autores y más que todo eso. Sí, ante todo, lo que tenés que tener en cuenta es que Santo Tomás es bien actual, ¿no? Conviene estudiarlo a Santo Tomás a fondo,
Yo la verdad que a veces me encuentro con gente que me dice, no, Santo Tomás está pasado de moda. La verdad que alguien que me dice una cosa así, realmente ya me pinta la persona, no en el sentido de que yo juzgo a esa persona como mala, sino que uno dice, bueno, no tiene ni idea de quién es Santo Tomás, ¿no? Y de todo el bien que ha hecho en todos estos siglos, porque me acuerdo que creo que lo conté la vez pasada, ¿no? No sé si lo escuchaste, pero un seminarista me dijo eso una vez, ¿no? Acá en los Estados Unidos, un seminarista, no, bueno, Santo Tomás está pasado de moda. Yo ese día estaba de mal humor y ni le contesté, porque la verdad que dije, si le contesto voy a terminar enojándome. Entonces, ni le contesté directamente, o sea, seguimos, yo estaba manejando, él estaba al lado mío, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a un hospital y hubo una persona, un enfermo, que me empezó a hacer preguntas sobre el tema, muy profundas, las preguntas sobre el tema del sufrimiento. Y yo le empecé a contestar, ¿no? Y ni bien terminamos, lo fui llevando al seminarista a otro lugar, y el seminarista me dice, padre, pero qué buenas respuestas que dio. No son mías, le dije, son de Santo Tomás. Y, y se quedó, ¿no? Se quedó el seminarista. Le digo, sí, no. Mil disculpas por lo que te voy a decir, le dije, ¿no? Pero lo que dijiste hace un ratito, digamos, no puedo estar más en desacuerdo. Acá la palabra en inglés que uno usa para decir eso, ¿no? I cannot disagree more with you than ever. O sea, uno le dice así, no, o sea, no puedo estar más en desacuerdo que nunca. O sea, como diciendo, estoy no solamente en desacuerdo, sino que rechazo de todo punto de vista lo que dijiste, ¿no? Y se lo dije así, ¿no? Y se quedó, ¿no? Y después eso le despertó la curiosidad y empezó a querer aprender más de Santo Tomás, ¿no? Entonces, ante todo, ahí está la clave de todo, pero obviamente Santo Tomás no es lo único. O sea, el filósofo tiene que tener mente abierta como Santo Tomás. Que Santo Tomás, ¿qué hacía? Tomaba lo bueno de todo el mundo. O sea, tiene la suma contra gentiles, Santo Tomás, que es contra los musulmanes. Sin embargo, no tenía ninguna duda en rescatar lo bueno de Avicena, de Averroes, de Avicebrón. Citaba a Maimónides, a un judío, citaba a Aristóteles, a Platón. Entonces, lo bueno es bueno, venga de quien venga. O sea, hay que tener realmente esa apertura mental. Y después, lo que es cierto es que para entenderlo a Santo Tomás hoy en día y para entender a los modernos, un buen autor, que es un autor difícil, te aclaro, un buen autor es Cornelio Fabro. Gilson y Cornelio Fabro, esos dos, ¿no? Porque si estudias a Cornelio Fabro y a Gilson, sobre todo participación y causalidad, esa es una de las obras principales de Cornelio Fabro, ¿no? Yo creo que si se estudia a estos autores, se puede entender a Santo Tomás a la luz moderna, ¿no? O sea, con la luz moderna, y al mismo tiempo Fabro hace críticas muy buenas a los modernos actuales, tipo el mismo Nietzsche, el mismo Hegel, el mismo Fichte, o sea, hace muy buenas críticas, ¿no? Yo creo que con esto tienes bastante material. Ahora, no sé si me fui por las ramas con tu pregunta, pero digamos que esto es lo que yo te recomiendo. Y también te recomiendo, más que nada, ante todo, tener en cuenta esto, que la filosofía tiene que servir a la fe, porque no lo podemos decir eso en el ámbito filosófico muchas veces, hay veces que hay que callarse la boca, pero el verdadero filósofo creyente sabe que su razón no lo entiende todo. Entonces tenemos que saber tener la humildad de la fe, de decir, bueno, hasta acá llega mi razón. Después, a partir de ahí, viene la fe, ¿no? Bueno, padre, muchas gracias por sus respuestas y bueno, tengo en cuenta a Cornelio Fabro, que no sé si es el que tiene un libro, Introducción al Taoísmo, creo que se llama. Sí, No sí, sé sí, si... ese libro es muy bueno. Sí, sí. Y el Bueno, libro, bueno, la obra maestra de él es Participación y Causalidad, también, ¿no? Pero es un autor difícil, te aclaro, no es un autor fácil. Si lo querés empezar a leer, empezá esa introducción al tomismo. Empezá con él. Te aclaro que en el ámbito académico es bastante criticado, Fabro.
Sí. Muy, muy criticado. Pero también ahí no hay que caer en dos extremos. Los del Verbo Encarnado, por ejemplo, era todo Fabro. Me acuerdo que cuando yo estaba en el Verbo Encarnado, Fabro, 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 lo cual está muy bien. O sea, realmente yo a Fabro lo quiero muchísimo. Pero era como que era exclusivo Fabro, ¿no? Era totalmente exclusivo. Y si uno lo lee a Cornelio Fabro, él no quiere tampoco que a él lo pongan como si fuese el único filósofo habido por haber, ¿no? Entonces el tema, hay que conocerlo a Fabro y hay que tenerlo en cuenta. Uno no está obligado a ser fabriano desde ese punto de vista, ¿no? No estamos obligados, pero no solamente que no te vas a arrepentir, sino que si lo logras leer y lo logras entender, vas a entender mucho mejor a Santo Tomás, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, gracias, Padre. Dios mediante voy a volver en algún otro vivo y bueno, espero que pueda encontrar un buen asado allá en Estados Unidos. Tengo que ir a Miami para eso, pero a Miami cada tanto voy porque ahí tengo familias amigas que me reciben, ¿no? Pero ciertamente estoy a 8 horas de Miami, o sea, 8 horas en auto. Y acá la carne, acá se consigue carne, sí, ciertamente, pero no es lo mismo. O sea, es como que uno se da cuenta que hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, 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 Padre, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Javier, ¿eh? Gracias por comunicar. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.